hay nada más importante que la salud y no hay nada más importante que estar en buenas manos. Y qué mejor que estar en manos de un excelente ginecólogo, el doctor Alberto Villarreal. Bienvenido. Hola, Lore, buenos días. Siempre con temas bien interesantes, sobre todo para las Muchas mujeres. gracias. Bueno, para el público en general, porque como hombre también tienes que estar bien informado de todo lo que pasa a una mujer. Y bueno, sí nos preocupa de repente cómo detectar un quiste en el ovario. ¿Es un tema frecuente, doctor? Es bastante frecuente, de hecho es bastante frecuente. Lo más importante de todo es saber cuáles son los síntomas que pudieran orientarte o pensar un poco en ello, en tener un quiste en el ovario. Generalmente un quiste en el ovario, para que te produzca alguna molestia o algún dolor, por decirlo de alguna manera, tiene que ser un quiste muy grande, ¿sí? Tiene que ser un quiste muy grande, arriba de 5 o 6 centímetros, que generalmente se pueden llegar a torcer, y al torcerse obviamente les deja de llegar sangre y eso hace que se isquemice, es decir, que tenga una isquemia, que es lo que hace que produzca el dolor tan intenso que terminas a veces en quirófano. ¿Y cuáles serían las consecuencias en caso de tener un quiste en el ovario? ¿Cuáles son? Algunas, hay unos quistes que no son tan grandes, que son pequeños, generalmente no producen dolor, pero sí pudieran llegar a producir, por ejemplo, irregularidades menstruales. Es lo más común. ¿Por qué? Porque empiezan a tener ciertos trastornos hormonales, empieza a haber irregularidades menstruales, en ocasiones baja la menstruación antes de lo que esperabas, o se te retrasa un poco, o ¿Sangrados más abundantes? Sangrados más abundantes no tanto, es más que nada la irregularidad en la menstruación o ya algún cólico o algún dolor por el mismo tamaño, la misma pesantez del quiste. Aquí lo importante es, la gran mayoría de los quistes no dan molestias ni dan síntomas. Entonces aquí lo importante es saberlos detectar o poderlos detectar en tu rutina de chequeo ginecológico, que debe ser cuando menos una vez al año. ¿Qué sería a través de qué examen? Una ecografía. Con un eco. Un eco pélvico es como nosotros nos damos cuenta, es cuando vemos. ¿Y qué es lo importante de esto? Que a veces son quistes pequeños de 2 o de 3 centímetros que podemos darles tratamiento en ese momento y a lo mejor en ese momento detener su proceso de crecimiento, inclusive quitarlo, a que si no nos damos cuenta y lo dejamos crecer hasta 6, 8 centímetros, en que ya prácticamente son quirúrgicos. Hay dos temas que desconozco. ¿Un quiste en el ovario pudiera provocar infertilidad, el no poder ser mamá o no? No tanto que el quiste del ovario produzca infertilidad, sino al contrario, la infertilidad misma, por lo mismo del desajuste hormonal que tienes, que no estás ovulando adecuadamente, es la que produce los ovarios. ¿Qué es lo que sucede, Lore? Cada mes un folículo empieza a crecer. ¿Qué es un folículo? Es una bolsita de líquido que adentro viene el óvulo y llega a crecer a unos 2 centímetros, más o menos 2 centímetros y medio, y ¡pum!, revienta y sale el óvulo. ¿Qué sucede cuando no ovulas adecuadamente? Pues que no revienta y ahí se queda. Y al siguiente mes puede volver a crecer y crece un poco más. Y si sigue sin reventar, crece un poco más y es donde se forman ya los quistes. O sea, no ovulan, no revientan, entonces la anovulación, es decir, la infertilidad misma, es la que puede llegar a ocasionar esta formación de quistes. ¿Y desde qué edad, doctor? O sea, desde como mujer, ¿cuándo me tengo que preocupar? ¿Desde la adolescencia? Una vez que la niña empiece a menstruar, es decir, ya desde lo que nosotros llamamos la menarca, que es la primera menstruación en la niña, una vez que la niña empiece a menstruar, ya debemos de estar revisando cuando menos una vez al año con una ecografía o revisiones ginecológicas periódicas. Hay pacientes que su visita debe ser cada 6 meses, hay unas que con una vez al año es suficiente, pero esto es importante porque también existe lo que llamamos nosotros el síndrome de ovario poliquístico, que no son quistes grandes, son quistes chiquititos, pero son muchos, precisamente porque sucede lo que te comentaba hace unos minutos, que no ovulas, entonces se queda ahí y al mes siguiente crece otro y al mes siguiente crece otro y ninguno de ellos revienta porque no estás ovulando. Entonces, ¿qué es lo que trae? Un ovario lleno de muchos folículos o de muchos quistecitos pequeños, que es el ovario poliquístico, o muchos quistes, y una anovulación crónica, es decir, están sin ovular mes tras mes, y viene la infertilidad. Ay, doctor, se me hace un tema bien interesante, a ver si se lo dejo de tarea. ¿Qué exámenes como mujer nos debemos de hacer al año? Ya sabemos que, bueno, la mamografía, ya sabemos que el Papá Nicolau, ahora ya sabemos que la ecografía para descartar quistes en los ovarios, pero ¿qué otros exámenes? Sería un tema bien interesante. Y como mamá, otro tema sería qué exámenes debo hacerle a mi hija, porque yo desconocía de verdad este tema referente a mi hija y bueno, sí es importante hacer esta ecografía y descartar, ¿no? Muy importante. Lo más importante de todo es eso, una vez que la niña empiece a menstruar, o sea, ya que empezó con su primera menstruación, que es la menarca, pues prácticamente como cualquier mujer, ¿no? Claro. Porque muchas veces las mujeres toman al ginecólogo únicamente cuando están embarazadas, es cuando van a visitarlo, y realmente no, deben de, una vez que empiecen a menstruar, es cuando menos una vez al año. Hay quienes requieren Papá Nicolau, hay quienes no, hay quienes requieren eco de mama o mamografía, y hay quienes no, depende de la edad o los antecedentes, pero cuando menos una valoración anual con una ecografía pélvica y una revisión ginecológica completa, a quien obviamente como lo merite cada paciente en particular, sí se debe de hacer.